¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día voy a hablarles de la postdemocracia y la relación entre comunidad, gobierno y poder corporativo. Ese es el tema de mi grupo. Estoy con Ángela, con Shirley y con Gianmarco. Yo voy a explicarles particularmente acerca de la postdemocracia, sobre la marca país, ciudadanos versus clientes y un poco de esta relación comunidad, gobierno y poder corporativo que les dije al inicio. La posdemocracia puede ser vista de distintas maneras. Unos la entienden como la imposibilidad de la democracia debido al estado de excepción permanente originado en el modelo capitalista y que ha generado condensaciones oligárquicas. Es una definición según Walter Benjamin y Giorgio Agamben. Otra definición dice que es el inacabable intento liberal de desplazar la política a un lugar neutral, con el fin de proclamar la muerte del protagonismo político y la aceptación resignada del reformismo político y la economía de mercado. Todo suena muy complicado, pero la definición que nos da Colin Crouch, un experto en el tema, es que la postdemocracia puede ser pensada como un contexto en el que se perdió una democracia que estaba bien, que iba bien, que era mejor de lo que hay ahora en este contexto de postdemocracia. En esta postdemocracia, por ejemplo, hay elecciones, pero son controladas estrechamente por el gobierno. Los ciudadanos tienen un papel pasivo, inactivo, prácticamente apático. Em, la política es gestionada por, por- es gestionada, disculpen, a través de la interacción entre el gobierno y una élite que representa a las empresas, que representa a las empresas. Debido a ello, la población que ahora tiene más tecnología a su alcance y más medios masivos de comunicación, puede estar al tanto de esto más fácil. O sea, antes era más complicado tener internet o acceso a ese tipo de información. Ahora con los planes baratos que hay, con el wifi gratis que hay en casi todos lados, es mucho más sencillo que los ciudadanos nos involucremos en esto. En esta postdemocracia, por ejemplo, el público mantiene una sensación de decepción y de desencanto con el grado de su participación para con su gobierno, para con su Estado. Esto porque el gobierno le da demasiado poder a los grupos de presión corporativos o empresariales. No hay igualitarismo, no hay distribución de riquezas, todo se centra en los intereses de los ricos y poderosos. En realidad ahora con las redes sociales y con todo lo que tenemos a nuestro alcance, deberíamos poder luchar o por lo menos quejarnos entre todos. Y gracias a las redes podemos juntarnos y organizarnos mucho más fácil. Podemos hacer marchas, hacer marchas, campañas para revertir esta posible situación, gracias a la tecnología y a los medios. Ahora, marca país. Hoy en día los países son una marca. Los países, las ciudades pueden ser una marca porque los países buscan resaltar, buscan ganarle al otro. De hecho, Perú, por ejemplo, quiere o le gustaría atraer a los turistas que van a Chile o a Argentina o a Ecuador, porque eso significa más ingresos para el Perú. Competimos por la atención de los turistas, por la preferencia de nuestros productos, por los servicios, por la confianza de los inversionistas, por todo. Las marcas países tienen una reputación construida en base al desempeño y a la experiencia de los turistas en nuestro país. Las marcas son un signo que identifican al país y lo diferencian de los demás. Pueden tener un logo, un eslogan. Y es importante que exista eso para que haya una ventaja competitiva global y atraer el talento, la invención y la inversión al país. La idea es generar una propuesta simple, contenedora e integral que transmite con eficacia y contundencia su propuesta de valor.
Y gracias a los medios, esta ha sido una tarea sumamente fácil. O sea, yo sin seguir a la página de Marca Perú he visto todos los videos. Y ahora que quise verlos otra vez, ya los había visto, por ejemplo. Y también, los de Marca hicieron para el año nuevo del 2016, hicieron una campaña en Times Square con videos de estadounidenses y extranjeros interactuando con el Twitter de Marca Perú. Lo hicieron, o sea, y lo pusieron ahí en la víspera de Año Nuevo para atraer el interés de la gente. Ahora, ciudadanos versus clientes. Es una diferencia que hablan los autores últimamente. O sea, el ciudadano es como un cliente de política que afronta la información que recibimos de los medios o sea, la información de los medios, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y nos impulsan a comprar o a elegir un candidato. Los ciudadanos son individuos responsables y participativos y los clientes son víctimas del clientelismo político de parte del Estado y de los partidos políticos y comercial de las empresas que con su publicidad buscan crear necesidades a la gente. Cabe resaltar que ambos, los ciudadanos y sus clientes, hacen sus elecciones en base a los detalles que diferencian a los productos y a los candidatos. Ninguna elección se gana en las redes sociales, pero ninguna elección se puede ganar sin las redes sociales. O sea, hoy en día son sumamente importantes para el desarrollo de las elecciones, para que la gente elija su candidato. Y finalmente la relación entre comunidad, gobierno y poder corporativo. La comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. En este caso lo consideramos como un país. O sea, el país, el gobierno tiene que velar por su comunidad, pero el gobierno al intentar favorecer o cumplir con con las empresas que presionan al gobierno, dejan de lado al país. O sea, no lo, o sea, es un poder que presiona al gobierno y hasta a los candidatos antes para su beneficio, para facilitar su desarrollo como empresa. O sea, ellos están en condiciones de amenazar con que si el gobierno no atiende sus peticiones, su sector no marchará bien. O sea, el problema está en que los miembros de las empresas tienen un papel político demasiado privilegiado que no deberían tener. Y eso es permitido por el gobierno y por los ciudadanos, nosotros que no nos quejamos y no hacemos reconocer nuestros derechos. Hola chicos, mi nombre es Ángela Cisneros y les voy a hablar sobre qué nos ha enseñado que Keiko Fujimori ganara la primera vuelta en las elecciones del 2016. Si recordamos un poco la historia de Keiko, cuando ella tenía 19 años, ella aceptó ser la primera dama de su padre, a pesar de que su madre fue ejecutada con descargas eléctricas por haber denunciado actos de corrupción en el gobierno de su esposo. Si hablamos del gobierno de Fujimori, ¿qué se nos viene a la mente? El Grupo Colina, Sendero Luminoso, el RMTA, Vladimiro Montesinos, Barrios Altos, La Cantuta y sobre todo el terrorismo en nuestro país. Una gran parte de detractores de Fujimori reconoce que su gobierno tuvo un efecto de auténtica revolución social y económica, ya que en el año 1992 fue capturado Abimael Guzmán y Víctor Polayo del MRTA. Todos entendimos que Keiko estaba al lado de su padre y aún así ella compaginó sus labores políticas con sus estudios en la Universidad de Boston, por los cuales en el año 2010 ella fue investigada por ser cómplice de enriquecimiento ilícito para el financiamiento de sus estudios. En las elecciones del 2006 fue elegida como la congresista más votada, pero también ella protagonizó más ausencias en el pleno y su labor legislativo fue escasa. ¿Ya? Sabemos que Keiko no es su padre, eso lo tenemos bien en claro, pero muchos de sus seguidores opinan que ella va a representar el partido que dejó el chino, y muchos dicen, no, Keiko va a seguir lo de su papá, que ella es la sucesora de Alberto Fujimori, ¿no? Y tiene muchos seguidores porque en ese tiempo de gobierno de Fujimori hubo muchas invasiones por ejemplo, la de Ventanilla, donde se les puso todos los servicios que necesitaba, agua, desagüe, ¿no? Y también acabó con la inflación de nuestro país, acabó con el terrorismo. Entonces, es más en agradecimiento, Barrios pusieron el nombre de Keiko Sofía.
Pero hoy entendemos, chicos, que ninguna elección política se gana con las redes sociales, pero sin redes sociales no se gana una elección política. Eso lo refiere un especialista llamado Eric Eriarte. En el 2011, cuando Keiko ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que fue derrotada por Ollantumala, ella se dedicó 5 años a viajar por el interior del país, ganando más votos, ganando más gente, ganando más seguidores. Pero no podemos dejar de lado lo importante que son los medios de comunicación, ya que estos han afectado nuestra vida y la vida de la sociedad en general. Y esos han sido muy bien utilizados por Fuerza Popular, quienes han utilizado todas las redes sociales como un nuevo canal de comunicación directa con sus seguidores, donde ellos podían escribir, expresar lo que sentían y se podían haber respuestas inmediatas. De esto nacen los llamados trolls, los que iban a otras páginas de los oponentes a escribir comentarios negativos. Y durante toda su campaña organizada, Keiko ha mostrado todo el tiempo ser una mujer política más liberal. El fujimorismo antiguo ya no iba a estar presente, iba a haber un nuevo fujimorismo con protección de los derechos humanos, ya era más populista, más moderada, y había hecho que la gente que no quería votar por ella, votara por ella. Es así como ella gana la primera vuelta en las elecciones. ¿Por qué? Porque se nos presentó como la blanca paloma del fujimorismo. Ni siquiera visitó a su padre para no tener relación con él, parece que era Keiko Fujimori la que se presentaba en el 2016. Entonces, realizó actividades preelectorales, sus campañas con jóvenes, diciendo que ellos eran el futuro de nuestro país. Es así como Keiko no ganó las elecciones, pero el fujimorismo cuenta con 72 de los 130 parlamentarios en el Congreso. Y hay una frase que me gustó mucho: el universo digital es el camino más corto para tener un impacto más veloz que el que se logra a través de los medios de comunicación tradicionales, que es el camino convencional. Ahora hablamos del exterior. ¿Qué nos ha enseñado la política en otros países? El Brexit. ¿Alguien sabe qué es el Brexit? Muchos pueden saber, otros no, como yo no sabía, recién he investigado ya. El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, unión de las palabras inglesas Britain y exit, Gran Bretaña y salida. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque el Reino Unido dejará de ser la plataforma para los negocios extranjeros, manufacturados y de servicios, que quieren vender libremente al mayor mercado del mundo. Pero todo esto preocupa, toda esta preocupación irá en aumento, ya que Trump ha prometido un acuerdo comercial, ¿ya? Entonces, también vemos nos vamos un poco a Alemania y vamos a ver el partido de Alternativa para Alemania, que es de sigla AfD. ¿Por qué es importante? Porque esto tiene una ideología euroescéptica, cuyo principal programa es el rechazo del euro. También vamos a hablar, les hablo sobre no a la paz en Colombia. ¿Qué sucedió? Lamentablemente no se dio la paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es la FARC, ya que hubieron 50.22% de votos que no quisieron la paz con Colombia, y el presidente Juan Manuel Santos reconoció que esto habría una nueva realidad política. ¿Qué con España? A ver, en las elecciones españolas del 26 de junio, ¿por qué es tan importante esta? Porque fue que la primera vez que los españoles acudieron a las urnas, ¿ya? ¿Y quién ganó? Mario Rajoy. Ahora hay algo muy importante, lo que sucedió ayer, que se presentó ya como nuestro presidente, el presidente de Estados Unidos a Trump, ¿no? Fue el cambio de mando. ¿Por qué Trump gana esta campaña? ¿Ya? Él fue emergido como la plataforma más potente de comunicación. O sea, su Twitter de él fue elegido como la plataforma más potente de comunicaciones de la temporada. Él se basó mucho de las redes sociales. Dice que fue donde no se gastó tanto, sus opositores gastaron tantos, y él acudió mucho a las redes sociales a tener un contacto más directo con sus seguidores, ¿no? A captar muchos más seguidores, y gastaba mucho menos dinero en esta campaña. Él dice: creo que las redes sociales tienen más poder que el dinero que ellos gastaron sus opositores, y cree que hasta cierto punto ha demostrado eso, porque ganó. Y ahora, para cerrar, la influencia del dinero en la política sigue siendo real, pero en el juego político presencial y nacional, los poderes tradicionales deben ahora competir con una nueva realidad, que la participación en línea y a través de las redes sociales no es suficiente, lo dice Trump. Hola chicos, mi nombre es Shirley Jara y yo les voy a hablar sobre violencia de género. Para hablar de violencia de género, primero debemos delimitar el concepto.
que a su vez tiene dos partes, violencia y género. La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y a propósito para generar algún tipo de daño en la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico. Y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar este último como el más difícil de superar. En cuanto al género, para la biología el género equivale al sexo, masculino o femenino. Sin embargo, para la sociología es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad le asigna a hombres y a mujeres. Entonces, al hablar de género, esto se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y para mujeres. Según definición de la Organización Mundial de la Salud, desde la perspectiva de estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres. Así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres o entre mujeres. Aunque evidentemente este tipo de violencia sí se da, la violencia de género se le llama básicamente a la violencia que se da desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante, y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico o a lo reproductivo, y cuando se integran al mundo laboral, muchas veces se puede apreciar una brecha salarial, ya que son peor remuneradas que los varones o tienen menor posibilidad de ser ascendidas. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres, a pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza. Es decir, se toma como natural aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con violencia familiar o violencia doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género. La violencia física es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer ocasionadas por el agresor, valiéndose de su cuerpo u algún otro objeto. La violencia psicológica tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica también está la económica. El hombre intenta que la mujer no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que de esta forma ella dependa siempre de él. También se encuentra la violencia social, que se da cuando el agresor hace de todo para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contacto con nadie que pueda abrirle los ojos y haga que la víctima vea esta situación en la que se encuentra. La violencia sexual ocurre cuando el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de la pareja. Además, dicha violencia se puede tomar de otras formas, como la simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan o reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo trabajo, exigiéndose requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual de tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando a dar frutos, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. Hola chicos, mi nombre es Shirley Jara y yo les voy a hablar sobre violencia de género. Bueno, soy Gianmarco. El tema que les voy a hablar es sobre el activismo ciudadano
y la movilización de nuevas identidades. Estos dos temas están muy relacionados entre sí. El primer punto les voy a hablar sobre el activismo ciudadano, que es aquel grupo de personas o persona que tiene información o conocimiento en los problemas que acechan y que afectan a la sociedad y el entorno en el que él se encuentra, y va a buscar principalmente mejorar la vida de las personas de la población donde él vive. Bueno, eh, en la mayoría de los casos, sus reclamos o demandas eh, las van a realizar ante entidades del Estado o los partidos más importantes, sin que sea necesario que estén en alguno de ellos, ¿no? No pertenecen ni al Estado, por ejemplo, ni a los partidos políticos. Bueno, me gustaría resaltar que en general están muy bien organizados y estructurados. Además, están inscritos en notaría en la mayoría de las ocasiones. Eh, Estoy investigando y leyendo en un blog que habla sobre este tema y puedo encontrar un ejemplo muy interesante eh, acerca de por qué deberían existir este tipo de figuras. Bueno, el ejemplo es de México y es sobre el monto del presupuesto que se le asigna a los partidos políticos en México, siendo uno de los más altos a nivel mundial. El problema está en que esto mismo lo asignan ellos mismos en la Cámara de Diputados. Entonces, es necesario que aparezca la figura del activista y vea de reclamar por el exceso de dinero que se utiliza en esas entidades, y que en definitiva lo podrían utilizar en mejorar la calidad de vida de muchas personas y en otras actividades más resaltantes, y que se aproveche de mejor manera el dinero. Bueno, en segundo lugar está la movilización de nuevas identidades. Esta hace referencia a la forma en que estos grupos empiezan a ser más participativos en busca de ser escuchados y atendidos por el sector político. Esto es debido al éxito que han tenido identidades como son los feministas o los ecologistas, que están siendo reconocidos a nivel mundial y trabajan con muchas organizaciones y están muy organizados, etcétera. Y es por esto que hay un surgimiento de nuevas organizaciones que de igual manera están buscando que los escuchen, y etcétera. Bueno, la razón principal de esta movilización es como respuesta emocional ante los problemas sociales que dificultan la vida de muchas personas y que se encuentran ya cansadas de vivir en épocas de posdemocracia, utilizando este medio de forma que puedan reclamar por sus derechos y necesidades que llegan a tener en determinado momento, ¿no? Bueno, finalmente, y relacionándolo ya un poco al curso, al uso de las tecnologías, yo considero que, repitiendo, el uso de las tecnologías y nuevas plataformas digitales nos permiten que de una manera mucho más fácil que este tipo de agrupaciones se junten y trabajen por un interés en concreto, haciendo que sea su labor muchísimo más fácil, haciéndose escuchar más fácil, ya que ahora no necesitan estar en las calles, o sea, no necesariamente estar en las calles, sino que también estar en medios digitales y generando el mismo o más impacto que si estuvieran en las calles, haciéndolo a través de, por ejemplo, redes sociales o ese tipo de plataformas, ¿no? Bueno, lo que me gustaría aclarar es que no necesariamente estas medios digitales, estas tecnologías, los pueden ser utilizados para otras formas, y al final es, si quieres mandar un mensaje o enseñar algo de la forma en que lo estoy usando yo, lo pueden utilizar ellos mismos para hacerse escuchar
y hacer que el reclamo o la demanda lo apoye muchísima más gente y se una mucho más gente a la campaña y hacer que realmente se escuche y haya un cambio a favor y por el bien de la sociedad y del pueblo.